Bueno chicos, vamos a continuar con los temas de razonamiento verbal. En la clase anterior estuvimos desarrollando lo que eran los sinónimos. En este caso vamos al lado opuesto, que son los antónimos, ¿no? Vamos a ver qué son, qué tipos existen y luego desarrollar su actividad. ¿Ok? Entonces, si los sinónimos son significados semejantes o parecidos, el antónimo es el lado opuesto, ¿no? Entonces, sus significados, ¿cómo serán? Exacto, van a ser opuestos o contrarios, distintos. Esos serán los antónimos. ¿Ok? Ejemplo, tenemos la palabra aprendiz. ¿Ya? Aprendiz significa principiante, novato, alguien que se inicia en una actividad. ¿Cuáles serán los conceptos opuestos, contrarios? Veamos, tenemos experto, ducho, perito y maestro. Son conceptos que se oponen, que dan definiciones opuestas. Esos son los antónimos. ¿Ok? Ahora, van a ver clases. Un primer tipo de antónimos son los morfológicos. Este tipo de antónimos son aquellos que para indicar oposición simplemente se les añade al inicio de la palabra unos prefijos. ¿Y cuáles son esos prefijos de oposición? An, im, contra, hasta, des, son prefijos que pueden funcionar señalando oposición. Y eso se van a agregar a las palabras. Por ejemplo, tenemos honor, el antónimo morfológico de honor. ¿Qué agrego? El prefijo des. Deshonor. Tengo completo. ¿Qué le agrego? Incompleto. Muy bien, tengo el prefijo in. Simétrico. Prefijo asimétrico. Social. ¿Qué prefijo será para esta palabra? Antisocial. Recuerden que esos prefijos indican oposición, que no tiene, que carece, ¿ok? O están en contra de. Esos son los antónimos morfológicos. Luego tenemos otro tipo de antónimos que se llaman léxicos. Este tipo de antónimos ya cambia toda la palabra para señalar oposición. Se transforma todo, a diferencia de los morfológicos. Y existen, como vamos a ver aquí, tipos de antónimos léxicos. El primero es el antónimo excluyente. Es el antónimo que al momento de señalar una oposición, una negación, afirma la palabra que está oponiendo. Por ejemplo, verdadero. Lo opuesto, falso. Pero define qué es falso. Es aquello que no es original, que no es auténtico, que no es verdadero. Se opone, pero a la vez menciona el concepto que está contradiciendo, ¿no? Vida, lo contrario, muerte. Exacto. ¿Qué es la muerte? Que es aquel ser que ha dejado de vivir, que ha perdido la vida. Se opone, pero a la vez lo menciona, lo afirma. ¿Ok? Esos son los antónimos excluyentes. Los inversos son aquellos que se relacionan con las direcciones, ¿no? Con los sentidos, por ejemplo, izquierda, derecha, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, ¿no? Vienen con esas, se relacionan con las direcciones. Por ejemplo, entrada, tiene una dirección, ¿no? Cual sea, hay una dirección. El lado opuesto será dirección contraria. ¿Cuál es? Salida. Anverso, parte frontal, lado opuesto, el reverso. Otro ejemplo, arriba, dirección opuesta, abajo. Esos son los antónimos inversos. En cambio, los antónimos extremos son aquellos que indican intensidad. ¿Ok? Intensidad al momento de señalar contradicción u oposición. Por ejemplo, tengo ínfimo, que significa muy pequeño, minúsculo, chiquito. Entonces, antónimos tenemos grande, enorme y colosal. Colosal sería antónimo extremo porque indica una intensidad máxima. ¿Ok? Esos son los antónimos que hemos visto. Los morfológicos, los excluyentes, los inversos, los extremos. Cada uno de acuerdo a sus características, pero recuerden, todos son antónimos, porque señalan contradicción u oposición. ¿Ok? Chicos, hasta ahí nos terminamos, concluimos y vamos a pasar ahora a su cuaderno de trabajo. Ok.